¿Quieres conocer las diferencias entre la cafeína, la teína y las fórmulas preentreno? Soy Xavier Rendera de La Piscina, profesor de AudioFit, licenciado en bioquímica y dietista. Y en este vídeo voy a enseñarte las diferencias que vas a encontrar entre todas estas moléculas y cuáles son las más idóneas de cara a entrenar en el gimnasio. Voy a empezar hablando en este vídeo de la molécula estrella dentro de todo este campo, que es la cafeína. La cafeína, desde el punto de vista químico, está englobada dentro de un grupo de moléculas llamadas xantinas y concretamente la cafeína es una trimetilxantina. Esto quiere decir que contiene 3 grupos metilo. Comento esto porque más adelante del vídeo te darás cuenta la importancia de estos 3 grupos metilo. En cuanto a las acciones, no voy a empezar a describir una por una, pero sí voy a hablar de las 2 acciones más interesantes, al menos para este vídeo, que realmente contiene la cafeína y prácticamente casi cualquier metilxantina. La primera de todas es que tiene un efecto inhibidor a nivel de los receptores de la adenosina. Los receptores de la adenosina se encuentran en nuestro cerebro y principalmente lo que ejercen es que cuando nosotros los taponamos con la molécula de cafeína nos ejerce ese efecto estimulante. Por otro lado, es importante también mencionar un efecto menos conocido de la cafeína, pero que para mí me parece el más importante, que sobre todo que actúa como un inhibidor específico de la fosfodiesterasa. Esta enzima lo que hace dentro de lo que es las células es principalmente cortar la señal, ¿vale?, de acción de cualquier otro estimulante que incluyamos en el cóctel. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si incluimos efedrina y cafeína, que es el típico combo que se suele utilizar para la pérdida de grasa en el ámbito del culturismo, la efedrina, para ejercer su acción, tiene que aumentar los niveles de AMP cíclico, que es una molécula de señalización. Esta molécula de señalización, lógicamente, en algún momento tendrá que desaparecer del medio celular y desaparece gracias a la fosfodiesterasa. Si, lógicamente, metemos la cafeína de por medio y cortamos esa acción de esa enzima, los niveles de AMP cíclico se mantendrán más altos durante más tiempo. Por lo tanto, se prolongará el efecto de la efedrina. Ahora voy a hablarte de la teína. ¿Qué es la teína? Bueno, la teína en realidad es cafeína. Tenemos que tener en cuenta un poquito aquí, es un tema de léxico, ¿vale? Cafeína es una xantina que viene del café. La guaranina es una xantina que viene del guaraná. La teína es una xantina que viene del té. Por desgracia, todas ellas son la molécula de cafeína. Sin embargo, sí es cierto, y esto es algo importante mencionar, que aparte de la propia cafeína, que contiene también el té contiene otro tipo de xantinas, que en este caso contiene una dimetilxantina, 2 grupos metilo, como os he comentado previamente, ya os iba a decir que esto era importante, que es la teofilina. Esta teofilina tiene unos efectos, vamos a decir, un poquito distintos a la cafeína, pero pertenece al mismo grupo. Es más, de hecho, por ejemplo, el propio chocolate contiene también otra dimetilxantina, que en este caso es la teobromina, ¿vale? Que también tiene unos efectos en parte parecidos a los que contiene la cafeína. De hecho, veréis muchos quemagrasas y algunos preentrenos que, aparte de cafeína, contienen también teobromina. Para rizar aún más el rizo, hay que decir que nosotros mismos endógenamente podemos transformar la cafeína que consumimos exógenamente en otras moléculas también con estructura de xantinas, como pueden ser la teofilina, la teobromina o la paraxantina, como puedes ver en el dibujo que te dejo aquí. Por otro lado, vamos a hablar ahora de las fórmulas preentreno. ¿Hasta qué punto son efectivas? ¿No son efectivas? Cosas que hay que tener en consideración. Vamos a verlo un poquito todo. En primer lugar, las fórmulas preentreno son productos multiingredientes que se consumen previo al ejercicio físico, lógicamente para obtener unos efectos ergogénicos durante la práctica deportiva. Siguiendo con esta definición, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Al ser multiingredientes, tenemos que tener en cuenta que todos estos ingredientes tienen que tener acción aguda. De poco nos va a servir incluir creatina en un preentreno cuando su acción no es aguda, es una acción acumulativa en el tiempo. O lo mismo, por ejemplo, pasa con la beta-alanina. Son moléculas que realmente son beneficiosas de cara al deporte, pero no precisamente para consumir en un formato agudo, sino la cosa sería consumirlas en un formato acumulativo a lo largo del tiempo. Otra cosa sea que consumas el preentreno todos los días y al final terminará haciéndote un efecto acumulativo en el tiempo, pero no es el objetivo de un preentreno como tal. Unido a esto, también hay que decir que sobre todo uno de los mayores fraudes que cometen las fórmulas preentreno es sobre todo la falta de dosificación en algunos ingredientes activos que contiene el producto. De poco nos va a servir incluir 2 gramos de citrulina en un producto cuando las dosis efectivas van de 6 a 8 gramos. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que cuando veáis un preentreno y veáis la etiqueta, comprobar realmente que las dosis que marca cada ingrediente son las dosis efectivas para obtener una ergogenia, porque posiblemente habrá muchos preentrenos, yo mismo los he visto, que contienen 50.000 ingredientes, pero todos ellos no llegan ni a hacerte
aunque sea cosquillas, y al final todos se basan en una premisa bien sencilla: megadosis de cafeína, un aroma potente que sepa rico y luego un etiquetado llamativo. Por último, no menos importante de cara a las fórmulas preentreno, es que la gran mayoría de los ingredientes que se utilizan en las fórmulas preentreno son moléculas higroscópicas. Esto quiere decir que captan, vamos a decir, agua ambiental, humedad, con suma facilidad. De hecho, habréis visto muchos botes que cuando los abres traen una bolsita que pone sílica o sílica gel, que al final es un producto que lo que hace es captar esa humedad para que el producto no adquiera humedad y lógicamente no forme bolas. Encontrar un preentreno con una formulación bien hecha, que incluso una vez desprecintado te puede durar meses en el armario, es relativamente complicado, ya que al final nos centramos mucho en qué moléculas incluir para la ergogenia y poco para la estabilidad del producto en el largo plazo. Por lo tanto, es de vital importancia esto, y esto lo comento porque a mí me ha pasado. Principalmente en utilizar ingredientes y utilizar formulaciones que realmente sean prolongables en el tiempo y mantengan su estabilidad en el tiempo. Si ahora ponemos en una balanza cafeína, teína y fórmula preentreno, ¿cuál elegiríamos para antes de ir a entrenar? Pues la respuesta es depende, ¿vale? Si únicamente buscamos un efecto estimulante, lógicamente con consumir cafeína nos valdría. Las dosis normalmente suelen ir en torno a 100 miligramos a muchos miligramos hacia arriba. Digo 100 miligramos porque cada vez la evidencia va más centrada en utilizar dosis mucho más conservadoras y más pequeñas, ¿vale? Principalmente porque una persona que no consuma nunca café, con dosis de 100 miligramos ya va a notar ese efecto estimulante, que luego se puede traducir o no en una mejora del rendimiento, pero ese efecto estimulante te lo va a dar, ¿vale? Y muchas veces es difícil en los propios estudios científicos el valorar si un estimulante es o no efectivo, ya que al final para tirar a lo mejor un RM no te puede servir, pero a lo mejor para una carrera de larga duración a lo mejor sí te puede servir, ¿vale? En cuanto a las dosis recomendadas luego, que sí se marca, vamos a decir, dentro del ámbito científico, de cara a la ergogenia como tal, estamos hablando de dosis de en torno a 3-9 miligramos por kilogramo de peso corporal de cafeína. Lógicamente, no te recomiendo que comiences con la dosis más alta para obtener esa ergogenia, porque posiblemente lo que puedes obtener son más efectos secundarios que efectos positivos. Esto a mí me parece de vital importancia, principalmente porque es una molécula que hace efecto muy rápido, ¿vale? En apenas 40 minutos, consumida por vía oral con el estómago vacío, puede alcanzar ya su pico en sangre y por lo tanto puedes llegar a tener un susto innecesariamente. Las vías de administración de la cafeína suelen ser más o menos 2-3 más o menos. La primera de todas, vía oral, ¿vale? En formato de cápsula, en formato de polvo. La segunda, que está muy de moda ahora mismo, es el formato nasal. Personalmente a mí es un formato que me parece interesante, pero no a lo mejor utilizar de seguido, ¿vale? Principalmente porque si nos vamos un poquito a la parte más empírica de qué ocurre con el consumo de drogas, vamos a decir, que se snifan por la nariz, de drogas recreativas, veremos que ejercen algunos efectos secundarios, no tanto en que te agujeree la nariz, etcétera, que eso es algo como muy al extremo, sino en pérdida de olfato. Y luego ya por último, otra opción sería el formato sublingual, ¿vale? El verter el polvo o el contenido de la cápsula debajo de la lengua. Tanto la nasal como la sublingual son las vías más rápidas, ya que pasan el epitelio directamente a la sangre y por lo tanto el pico que pegan en sangre de la cafeína es mucho más rápido. Por otro lado, es importante remarcar lo que voy a comentar a continuación. Si quieres buscar al final un formato de cafeína que te haga efecto rápido desde un alimento, como puede ser el café, te recomiendo que consumas café, precisamente. El consumir té de cara a antes de un entreno no es lo más idóneo, principalmente porque a pesar de que la teína sea cafeína y la molécula es la molécula y eso va a misa, ¿vale? La matriz en la cual se encuentra esa molécula no es lo mismo una matriz de café que una matriz de té. El café es mucho más rápido, ¿vale? La cafeína entra mucho más rápido a la sangre. Sin embargo, el té tiene un efecto, vamos a decir, más prolongado en el tiempo. Por lo tanto, para la productividad, para el trabajo, para tareas cotidianas del día a día, pues posiblemente el té sea algo más interesante porque no produce esos picos de cafeína en sangre y esa sobreestimulación en ciertos momentos y es algo más prolongado, pero sin embargo de cara al entrenamiento lógicamente lo que quieres es que te haga efecto y luego te deje de hacer efecto. Por lo tanto el café sería una opción mucho más idónea de cara al ejercicio físico. Con las fórmulas preentreno, como he comentado, requerimos de ciertas, vamos a decir, de ciertas premisas para poder formular un producto. Entonces, lo primero, ingredientes que tengan acción aguda y lo segundo, que ingredientes que también tengan unas dosis efectivas de cara a la ergogenia. Normalmente ingredientes que se suelen utilizar en las fórmulas preentreno solemos hablar de varios tipos, ¿vale? Los primeros suelen ser los adaptógenos, como puede ser por ejemplo el consumo de rodiola. Por otro lado tenemos los estimulantes, propiamente dicho, la propia cafeína. Por otro lado tenemos aminoácidos, que son precursores de algunos neurotransmisores interesantes, como puede ser por ejemplo la tirosina. Por otro lado tenemos también aminoácidos, o mejor dicho, precursores del óxido nítrico, entre ellos podrían estar aminoácidos como la citrulina
cafeína o los propios nitratos, que actúan por una vía independiente a la óxido nítrico sintasa, y principalmente esos son los ingredientes más interesantes de cara a los preentrenos. Sí es cierto que se podrían incluir algunos otros ingredientes, como puede ser, por ejemplo, glicerol, para aumentar la hidratación del organismo, etcétera, pero son ingredientes que ya quedan como en un segundo plano desde el punto de vista de la ergonomía deportiva. Eso no quita para que, lógicamente, pues dependiendo de la disciplina deportiva que cada persona utilice, pues bueno, intentará buscar a lo mejor un preentreno con unos ingredientes en concreto o un preentreno con unos ingredientes en concreto, dependiendo al final también de los objetivos que tenga cada persona. No hay, vamos a decir, preentrenos que dentro de una formulación lógica sean malos, porque si tienen al final unos ingredientes que son de efecto agudo, tienen evidencia científica y están en las dosis recomendadas, pues tendrán una serie de efectos. Entonces ya ese preentreno en sí está bien formulado. La pregunta es ¿para quién? Entonces todo eso tenéis que tenerlo en cuenta de cara a elegir vuestro preentreno. Por último, recuerda que si quieres prepararte para ser entrenador personal o dietista de una forma 100% legal con AudioFit, tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo y si tienes cualquier duda, no dudes en dejármela en los comentarios. Un fuerte abrazo.